Muy buenas noches, Dios les bendiga. ¿Cómo están todos ustedes? Bien. Me alegro. Gracias a Aquí Dios. estamos una vez más para estudiar la palabra de Dios. Ya hoy es viernes y bueno, todos llegaron antes de la hora. Qué bueno. Felicítense. Felicidades. Los felicito a todos. Bueno, hoy vamos a tratar un tema muy importante. Todos son importantes, pero este es importante porque habla de uno de los atributos de Dios, que es la paciencia. ¿Cuántos de ustedes necesitan paciencia? Todos necesitamos Así mismo paciencia. es. Bueno, Dios tiene mucha paciencia. Por eso estamos aquí. Porque Él tiene paciencia, ha tenido paciencia de nosotros. Entonces, vamos a comenzar en esta noche. Nuestro hermano Javier va a dar la clase, pero voy a orar primero para poner esta lección en las clases, en las manos del Señor. Amén. Amén. Señor, te damos las gracias en esta noche por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Te damos gracias porque tú eres bueno, porque hasta aquí tú nos has llevado, Señor. Tú tienes el control absoluto de todas las cosas. Dependemos de ti, Señor. Gracias por cada hermano, hermana que ha llegado hasta aquí y aquellos que nos ven posteriormente en las redes sociales. Dios mío, que tú bendigas ahora nuestra mente, nuestros corazones para recibir tu palabra y que podamos, Dios mío, como siempre decimos, ponerla en práctica, ser transformados en la imagen tuya. En el nombre de Jesús, todos decimos Amén. Amén. Adelante, Javier. Muy buenas tardes, ya casi noche, a todos. Dios les bendiga. Dios les bendiga también a todo aquel que nos esté viendo a través de las redes sociales. Estamos hoy aquí reunidos, ¿verdad?, para tratar los asuntos de nuestro Señor, la cual estamos estudiando el libro de nuestro hermano David Paul Washer, Conociendo al Dios Vivo, ¿verdad? Y ya vamos para la lección número 30. El libro es muy interesante, hemos aprendido bastante de este libro. Realmente es el principio, ¿verdad?, de nuestra vía, ¿verdad?, hacia el camino real que debemos de seguir para conocer a nuestro Señor. Bien, estamos en la lección número 30 y de tema tenemos hoy la paciencia de Dios. Un tema muy importante, ¿verdad? Habíamos hablado anteriormente en otras clases, ¿verdad?, que cómo está nuestra paciencia, que cómo a veces actuamos, ¿verdad? Tenemos una paciencia agradable o fuerte o desesperante, ¿verdad que sí? A lo contrario a la paciencia de Dios. La paciencia de Dios es única, realmente. Única en todo el sentido de la palabra. Bien, vamos entonces a hacer lectura del libro y dice así. Ay, perdón. La palabra paciencia o longanimidad se refiere a la disposición de Dios de soportar mucho las debilidades y delitos o malas acciones. ¿Ve cómo dice la palabra? De soportar las malas acciones, ¿verdad? También de sus criaturas, malas acciones de sus criaturas, perdón. Quiere decir que realmente nosotros en la humanidad, pues actuamos a veces, ¿verdad?, de mala manera. Debemos de reconocerlo, ¿verdad?, pedir perdón ante nuestro Señor, porque su paciencia, su bondad y misericordia sobrecae, ¿verdad?, sobre nosotros, la humanidad. Bien. En la paciencia de Dios se encuentra una de las manifestaciones de su amor, su grandeza, especialmente a la luz pecaminosa de la humanidad. Lo que había dicho anteriormente. Realmente actuamos de mala manera,
y debemos de reconocerlo primero que nada y pedir perdón ante el Señor. Como dice la literatura, Dios merece toda la gloria, honor y alabanza. El hecho de que Él soporte al hombre, quien les muestra exactamente lo opuesto de lo que merece, es una gran demostración de su amor perseverante y paciente. Aunque la humanidad le muestre al Señor todo lo contrario y haga todo lo contrario, Dios siempre va a ser paciente y va a prevalecer su palabra. Amén. Vamos entonces a continuar con el punto número 1, con mi esposa Grisel, y vamos a seguir pues dando la vuelta. Hermano, perdón, yo tenía aquí una escritura, ¿no? Si la podemos leer, Sí, de Romanos capítulo 2, sí, versículos 5 y 6, que nos habla un poco de eso, de lo que es la paciencia, ese tema. Romanos. Capítulo 2, versículos 5 y 6. Ok. Dice, pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea, va acumulando. O sea, el Señor tiene paciencia, ¿verdad? Y vamos a ir viendo que llegará el día en que se agotará la paciencia de Dios. Exacto. Para este mundo. ¿Okay? Y mucha gente ha rechazado al Señor y lo sigue rechazando. Y como hemos visto en Juan capítulo 3, versículo 36, que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree, dice que permanece, la ira de Dios permanece sobre esa persona. Aunque Él es lento para la ira. Él es lento para la ira. Porque Él se toma su tiempo, o sea, nos está dando el chance y la oportunidad de que sus hijos se reconcilien, Amén. ¿verdad? Y nos doblemos ante el Señor de corazón. Sí. Aunque sus hijos y los que no son sus hijos. Exacto. Porque, o sea, sus hijos ya son sus hijos. Exacto. Pero a veces andan haciendo cosas que no deberían ser. Y Dios les da, pero no los trata igual como los que no son sus hijos. Así Los que mismo no son sus hijos, pues, les está dando chances, les está dando oportunidades todo el tiempo. Por eso predicamos, por eso es la iglesia, ¿verdad? Para que la gente escuche el Evangelio, se arrepienta y se aparte de sus malos caminos. Y se aparte del pecado, que es lo más esencial. Exacto. Bien, entonces continuamos con el punto número 1 en Éxodo. En Éxodo 34, 6 al 7, se encuentra una de las mayores revelaciones de Dios en el Antiguo Testamento. En este texto, Dios desciende y deja pasar su gloria delante de Moisés. En medio de este magnífico suceso, Dios declara muchas verdades esenciales acerca de sí mismo y su relación con el hombre. En el versículo 6, ¿qué declara Dios a Moisés y nosotros acerca de su paciencia o longanimidad? Vamos a leer Éxodo 34, el 6 y el 7. El Señor pasó por delante de Moisés proclamando: Yahvé, el Señor, el Dios de compasión y misericordia, soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado.
pero no absuelvo al culpable, sino extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Como pueden escuchar la palabra de la Biblia, porque lo dice la Biblia, reconocer lo que está malo, desechar lo malo, obtener lo bueno y mantenernos en la firmeza de agradar al Señor con un corazón humilde y humillado ante Él. Como dice la palabra, de la primera, segunda, tercera y cuarta generación, de los padres hacia los hijos y los nietos. Ven que esto sigue de generación en generación. Claro está, la paciencia de Dios aquí nos muestra también la gloria ante Moisés, lo que el Señor le otorgó a Moisés cuando sacó a Israel de Egipto, ¿verdad? Moisés en ese momento le dijo al Señor que como que en un momento como que dudaba, pero le decía que quería que el Señor fuera con él, ¿verdad? Que lo siguiera, que no lo dejara ir solo. Y el Señor, en su paciencia y su misericordia, siempre fue de un lado de él, nunca lo dejó solo. ¿Bien? Aquí yo tengo una pregunta con respecto a la palabra en el versículo 7, que dice que la transgresión, que guarda misericordia a millares, ¿verdad? El que perdona la iniquidad y la transgresión del pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. O sea que, lo que pecaron los padres quiere decir eso, que esa iniquidad que el Señor les hace juicio sobre eso, lo hace a sus hijos cuando ya ellos no están, los padres. ¿Cómo es? Bueno, a menos que los hijos se arrepientan y se tornen al Señor. Porque es así como que... Porque sin embargo, miren, si nosotros, por ejemplo, vamos a ver a Adán y Eva, ¿verdad? Nuestros primeros padres. Nosotros hemos heredado ese pecado. Por cuanto el pecado entró por nuestros primeros padres, Adán y Eva, pues por designio de Dios, oigan bien esto, por designio de Dios, nosotros ese pecado se ha imputado o lo hemos heredado nosotros. Todo niño que nace en pecado. Así mismo, Fíjense ustedes que un niño, ustedes no le tienen nunca que enseñar a hacer lo malo, siempre lo bueno. ¿Verdad? Tú le dices, al niño tú no le tienes que enseñar a hacer lo malo. O sea, ya viene como que con esa naturaleza de hacer lo malo, ¿no? Lo contrario. Eso no se hace, siempre uno tiene que estarlo corrigiendo. Pero ¿qué pasa? Nosotros hemos heredado eso, ¿verdad? Asimismo, por ejemplo, si tú tienes un padre que fue, y eso lo ven, que es alcohólico, que trata mal a su familia, tú sufres los pecados de tu padre, ¿verdad? Y si tú, como ya formas tu familia y tú te entregas al Señor, ¿verdad? Claro, esa maldición se rompe ahí, tú empiezas a hacer algo nuevo con tus hijos. Mi papá era así, pero yo no voy a ser una nueva igual. versión. Exacto, yo no voy a ser igual que mi papá, y entonces se rompe esa maldición ahí, y entonces tus hijos son diferentes. Y eso pasa con todos nosotros, ha pasado, ¿verdad? Pero sin embargo, nosotros hemos sufrido el pecado de nuestros padres, y lo malo que nuestros padres hemos hecho. Por eso es tan importante que lo que hagamos nosotros de aquí en adelante sea bueno, para la gloria de Dios, ¿verdad? Y para que también nuestros hijos sean bendecidos. La ira es para los que no se han arrepentido, los que no, Correcto. realmente los que no conocen del Señor, no caminan en él. No caminan. Los que no caminan en el Señor, que se mantienen en el pecado. Y va por generación. En generación. En generación. O sea, si no paran eso, Es una cadena. La familia no corta con aceptar a Cristo,
sigue la maldición en esa familia. Entonces son los nietos, son los bisnietos que están rodando con el... Sí, no sé si ustedes se han dado cuenta de que yo he visto familias que el abuelo ha estado en la cárcel, el papá ha estado en la cárcel y el hijo ha estado en la cárcel. O sea, es una cosa, Es una cadena. es una cadena. ¿Ves? Ujú. Que van hasta que el Señor rompa eso. Si uno de ellos se entrega al Señor de todo corazón, ¿verdad? Ya de ahí para adelante la cosa empieza a cambiar. Y fíjate que aún, yo he visto, aún que los hijos de nosotros, ellos no saben la bendición que ellos han heredado. Tus hijos han sido bendecidos porque tú eres cristiano. Pero si tú no fueras cristiana, ellos no pudieran ser bendecidos como lo son hoy en día. Y es la verdad. Esa es la verdad. Ellos no saben la bendición que ellos han heredado, aunque ellos no sean cristianos. Ahora, ellos tienen que arrepentirse, porque si no, ellos también se van a perder. Se van a ir al infierno si no se arrepienten. Pero mientras estén en esta tierra, ellos heredan esa bendición, así como heredan esa maldición de los padres que están, que son impíos, que no le sirven al Señor. Asimismo, también cuando un papá y una mamá le sirve a Dios, pues ellos también son bendecidos, aun que no son cristianos. Eso es. Acuérdate que es la descendencia de nosotros y de la familia como tal, el comportamiento de lo que ven, eso es lo que van a hacer si no reconocen al Señor como Sí. Salvador. Bueno, si ustedes están leyendo la Biblia, que estamos leyendo, ¿se acuerdan en Primera de Reyes, vamos hoy en el capítulo 11, creo, Primera de Reyes, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando Salomón hace lo que Dios no le mandó a hacer? Empezó a tener muchas mujeres. Uh-huh. Sí. Y entonces esas mujeres lo llevaron a él a ser un idólatra y a fabricar un dios y todo. Desviaron su corazón y el Señor le había dicho, no tendrás muchas mujeres, ¿verdad? Y que no se casaran, le había mandado a los hijos de Israel, no se casen con mujeres extranjeras porque van a desviar su corazón. Y él no obedeció. ¿Cuál fue la consecuencia? Ustedes lo saben. El Señor hasta rompió el reino de Israel. 10 tribus para acá, otra tribu para acá, ¿verdad? Y empezaron a sufrir todo eso y después se lo entregó a su hijo. El reino se lo entregó a su hijo, pero su hijo sufrió las consecuencias de su papá. Ahí para que vean a dónde llegó la paciencia de Dios. Exacto. Cuando los destruyó, ya no soportaba. Entonces, tenemos que ver eso. Lo O sea, que yo hago le afecta a mis hijos. Lo que usted exacto. hace le afecta a sus hijos. Bueno, Así mismo es. Bien. Entonces continuamos con el punto A, con Carolina. El punto ahí a mitad de... El Señor, no la tengo llena. Ok. El Señor es Lento lento para la ira. para la ira. Ajá. Esta declaración también se encuentra en Números 14, 18, Nehemías 9, 17 y Salmos 86, 15, 103, 8, 1, 45, 8 y Joel 2, 13. Ok, ¿puedes leerlo hasta el final? Jonás 4.2 y Nahum 1.3. La frecuencia con la que aparece esta descripción de Dios en las Escrituras demuestra tanto su importancia como su veracidad. Dios realmente es paciente. La palabra ira traduce el vocablo hebreo a, el cual significa literalmente nariz o fosa nasal. La idea es que la dilatación de las fosas nasales simboliza el enojo o la ira. Las escrituras enseñan que Dios es fuego consumidor, en Deuteronomio 4:24 y Hebreos 12:29.
y su ira se inflama rápidamente. Salmos 2:12. Sin embargo, la rápida inflamación de su ira solo viene después de que su gran paciencia llega a su fin. Estas promesas nos recuerdan que aunque Dios es lento para la ira, no debemos abusar de su paciencia o tentar al Señor nuestro Dios. Amén. Ven, como ven en las Escrituras, es la importancia de no sobrepasar la ira del Señor, de mantenernos fieles a Él, como buenos creyentes, ¿verdad? Y cristianos. Realmente Dios es paciente para la ira. Aquí hace un ejemplo de las fosas nasales. Cuando nosotros sentimos ira, enojo, ¿verdad? Que a veces nos escuchamos nosotros mismos que hacemos con ese coraje, ¿verdad? Y ahí pues ya sabemos, aquí algo anda mal. Pues así mismo es, como que se inflama. Aquí dice la palabra así mismo. Sin embargo, y la rápida inflamación de su ira solo viene después de su gran paciencia. O sea que ya su paciencia se agotó en lo absoluto, hasta llegar hasta el fin. Pero estas promesas nos recuerdan que aunque Dios es lento para la ira, no debemos de abusar de su paciencia. ¿Entendemos? En todo momento, o sea, si sabemos que estamos haciendo las cosas mal, debemos de reconocer que estamos haciendo las cosas mal ante los ojos del Señor y hacer de nuestra parte. Nosotros como creyentes, ¿verdad? Y como personas, ¿verdad? Que estamos estudiando la palabra del Señor porque queremos entenderla a magnitud, a capacidad de lo que dice aquí en la Biblia, el manual de instrucciones del ser humano, ¿verdad? Pues debemos de seguir el ejemplo y mantenernos y darle el ejemplo también. ¿Bien? Sin embargo, la paciencia de Dios sobre todo es para los que aún no han creído en Él, más que todo, pues porque por eso es que dice que Él tiene paciencia para aguantar toda la maldad, toda la iniquidad, y eso es de gente que no cree, el impío, el que Exacto. vive una vida de pecado, el que entonces el Señor todavía extiende su misericordia para darles la oportunidad de que se arrepientan y que conozcan del Señor. Yo pienso que esta paciencia es más para el que no cree que para el que cree. Sin embargo, para el impío. Sí, exacto. Los hijos de Dios también cometemos errores y todo, pero no practicamos el pecado. Exacto, lo reconocemos, que estamos mal. Y ante todo, pues pedimos perdón al Señor y pues tenemos la reconciliación. Pero no porque tengamos la reconciliación de todo lo que podamos hacer malo, es que lo vamos a hacer malo y vamos a pedir perdón. Tampoco nos sobrecae eso sobre nosotros, porque Dios también es paciente con nosotros, sus hijos, pero reconoce que sus hijos andan en malos pasos y reconoce que su hijo pues no se ha puesto en el lugar correspondiente de cómo debe estar y cómo debe de andar en la presencia del Señor. Y también la ira del Señor sobrecae sobre nosotros. Aún siendo su hijo, lo que pasa es que la misericordia del Señor y su paciencia, como dice la literatura, va a llegar hasta el final. Y a los que no son hijos del Señor, o sea, se extiende aún más de generación en generación y por todos estos años y siglos que sigan llegando, o sea, su misericordia va a ser la misma con todo. ¿Por qué? Porque Él está esperando la reconciliación de su pueblo. Bueno, cuando decimos ira, ya los hijos de Dios no están No, bajo estamos hablando de los impíos. de los impíos. Sí. Ok. Sí, porque los hijos de Dios no están bajo, o sea, Dios al que toma por hijo lo disciplina. Exacto. Lo disciplina, pero no está bajo la ira de Dios. No, en ningún momento. Que los que no Ajá, Exactamente. exactamente. Sí. Pero, porque seamos, como dije, porque seamos hijos de Dios,
no vamos a cometer todos los días el mismo pecado. No, claro. ¿Me entiendes? Porque Dios es justo y su juicio va a caer sobre nosotros en algún momento. Si nos va a disciplinar. Y nos va a disciplinar. Como dice aquí, no abusar de su paciencia, o tentar al Señor, porque no me pasó nada, me porté mal y no me pasó nada esta vez, pues lo voy a hacer de vuelta. Exacto. Es un ejemplo a imagen viva. Nosotros padres con nuestros propios hijos. Le decimos que no a algo que ellos dicen que sí y lo seguimos disciplinando. Pero el niño está empeñado en que él quiere, ¿verdad?, hacer lo incorrecto. ¿Y cómo nos vamos a sentir nosotros? Nos vamos a sentir mal, frustrados. Y a veces nos vamos a sentir hasta decaídos porque vamos a pensar cómo pude haber hecho o qué mal hice algo como padre para obtener esta situación con mi hijo. Y nos vamos a preguntar, así es Dios con sus hijos, es celoso con sus hijos, pero nos va a disciplinar en todo momento. ¿Qué pasa con las personas que no han tenido la oportunidad ni tan siquiera de tener una introducción de lo que es Dios, de conocer tan siquiera un poco de la palabra, del significado de Jesús, del significado de nuestro Padre? ¿Qué pasa con esas personas? Bueno, hay un texto bíblico en el libro de Romanos, creo que está capítulo 2. Los que sin ley han pecado, sin la ley serán juzgados, y los que han pecado por la ley serán juzgados. Entonces, las personas que escuchan el Evangelio y lo rechazan, pues ellos serán juzgados, porque ya escucharon la palabra de Dios. Ya conocen. Pero aquellos, Dios ha puesto una conciencia en todos los seres humanos. Todo ser humano en cualquier parte del mundo tiene una conciencia y sabe lo que es malo y lo que es bueno. Serán juzgados por eso, por su conciencia. ¿Okay? Y mayormente en conciencia de que lo sabía. Mayor va a ser su juicio, porque él lo sabía. Eso está en Romanos 2:12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, ¿no? Y todos los que en la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Va a haber un juicio. Sí. Y esa persona, por eso es que tenemos que predicar, porque la obra está incompleta, la gran comisión está incompleta. Mateo capítulo 28 nos habla del 16, 17, el 18, no, del 18 en adelante, del 18 al 20, que el Señor habla, que vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Esa es la gran comisión, esa es la misión principal de la iglesia, predicar el Evangelio. Y como cristianos debemos preocuparnos por predicar la palabra, por sostener a misioneros, para que ellos vayan a predicarle, como dice Juan. Para que conozcan. Aquellos que nunca han oído. Nosotros tenemos la responsabilidad. Ya nosotros no somos responsables por la generación que pasó, somos responsables por esta generación. La continúa. Y nuestros hijos serán responsables de la generación que viene, si no ha venido Cristo por segunda vez. De sus hijos y de sus nietos. Generación tras generación es lo mismo, es una reacción en cadena. Debemos predicar. Y a veces no hay que ir tan lejos, ¿no? Que no, tengo que ir a la África para predicar. A veces tenemos gente aquí mismo, cerca, y a veces nos frenamos para hablarles de Dios. Es verdad. Nos cuesta. O sea, tenemos las personas cerca y yo, por lo menos yo misma me analizo mi vida. Yo digo, bueno, hoy todo el día que he pasado, ¿cuánta gente he tenido la oportunidad de hablar, de conocer a alguien? ¿Y a cuántos les he hablado? A veces se me pasan los días y uno hay pena o hasta apurado o lo que sea y uno como que le cuesta, ¿verdad? Entonces, a veces no hay que ir tan lejos, los tenemos cerca y muchos no conocen, ni han oído, ni nada, porque nosotros mismos no les hablamos. Sí, y tenemos la bendición de vivir aquí en Houston, Texas, que viene tanta gente, cada vez llega más gente. De todas partes, sí.
Entonces, adelante. Sí, hermano, en eso de la pregunta del hermano también es la ley, aquí está, es Dios le dio la ley a Moisés. Okay. So, ahí el versículo que leímos en 34, 6 y 7 de Éxodo, ¿verdad? En el 20, en el 5 y 6, ahí también dice lo mismo, ¿verdad? La ley que le dio a Moisés para que sus hijos, ¿verdad? Perseveraran en la que no tuvieran dioses ajenos y todo eso, ¿verdad? Pero donde estaba diciendo el hermano en Romanos, ¿verdad? Con la hermana que leyó, por eso Pablo decía, ¿verdad? Seguiremos pecando para que la gracia abunde, dice, de ninguna manera, ¿verdad? La ley fue dada y solamente era para que la gente pudiera ver, ¿verdad? Lo que Dios les había dado. El pacto que él hizo. Para que ellos pudieran entender. Pero la ley, si la quebramos o la rompemos, vamos a fallarle a Dios en eso, ¿verdad? So, esto es todo aquel, porque hay mucho aún en estos días, ¿verdad? Que quieren vivir en el antiguo pacto y no bajo la ley, ¿verdad? O vamos nosotros a la iglesia el sábado, no vamos los domingos, o hacemos esto, o hacemos aquello. So, van a ser juzgados bajo la ley y no también por esto. Si quieren vivir de esa manera, van a ser juzgados bajo de esto también. Okay. Muy importante. Realmente, o sea, el juicio está y no nos vamos a librar de eso. Pero tenemos que reconocernos y llevar el mensaje, porque Dios nos mandó a llevar el mensaje a diferentes naciones, sea blanco, negro, gris, rojo, azul, violeta. Él no escogió personas, Él dijo la raza humana. Exacto. Nos incluyó a todos, no escogió colores. ¿Bien? Y es triste esto, ¿verdad? Como gente hoy, ¿verdad? Que según el cristianismo, a mí no podemos comer esto, no podemos comer aquello, no debemos de hacer esto, ¿no? Y van a ser juzgados tocante a eso, porque quieren seguir viviendo bajo la ley, ¿no? Y no es para ellos, a mí en cierto sentido. A mí sabemos que los 10 mandamientos a mí Sí, nos ayudan, ¿verdad? Pero no estamos, voy a decir así como, estamos bajo el nuevo pacto que es Cristo. Por eso dijo, yo voy a poner algo, lo voy a hacer más difícil para ustedes, lo voy a poner en su corazón, ¿no? En nosotros mismos, para poder obedecer a Dios más y no que esto. Porque la ley, todo lo que hace también es como dice la ley, es para aquel que hace maldad. Si usted se para en un semáforo o una luz, ¿verdad? El policía no le va a hacer nada. La ley no tiene que ver nada para usted. No le puede hacer nada. Pero si nos Sobrepasa. Entonces la ley va a ser... Va a juzgar sobre usted. Así mismo es. Y mayor aún, cuando lo dije en el principio, tenemos el manual de la vida. Aquí está todo lo que podemos encontrar sobre lo que el Señor desea con la humanidad. Y sobre lo que podemos comer y no lo que no podemos comer, eso también está aquí. ¿Verdad? O sea que tenemos que ser bien cautelosos en la mira donde tenemos el ojo puesto. Y andar, como siempre lo he dicho, en rectitud. El que no esté en rectitud realmente tiene que reconocerlo y buscar más del Señor. Porque por un propósito estamos aquí. El Señor nos trajo por un propósito. Si Él no tuviera propósito con nosotros, nosotros no estuviéramos aquí. A mí mismo que me gusta correr motora con el hermano José, que lo envolví ahora ahí. Si fuera por nosotros, nos hubiéramos ido por el deseo de la carne, nos hubiéramos ido hoy para el shopping ahí que se reúnen todos los cajos antiguos. Pero ya eso yo lo dejé hace ¿cuánto? Hace tiempo que no vamos en motora. Y sí, y nos gusta y queremos hacer nuestras cosas. Pero para mí, esto es prioridad. Realmente. Debemos de examinarnos y eso es de todos los días.
¿Qué hice mal ayer para no cometerlo hoy? Porque acordémonos que la paciencia de Dios está sobre la humanidad completamente. Y sus hijos los disciplina. Gracias a Dios que somos sus hijos. Ajá, amén. Amén. Bien. Entonces, seguimos, Alanis. El punto número 2. Según Primera de Pedro 3:15, porque Dios esperó tanto antes de juzgar al mundo en los días de Noé. ¿Qué atributo hizo que él refrenara su mano de juicio? ¿Qué nos enseña esto acerca de la naturaleza de Dios? En Primera de Pedro 3:20, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas fueron salvadas por medio del agua. Ahí el Señor tuvo misericordia de esas 8 personas. ¿Ven? Pero, ¿qué sucedía con esas 8 personas? Que reconocieron y creyeron, ¿verdad? Y sobre todo que el Señor era la única vía a la vida eterna. Lo reconocieron como tal. Bien. Sobrecae ahí pues la misericordia del Señor, la compasión del Señor, y siempre está sobrecayendo sobre nosotros, sus hijos. Joseph, si nos puede leer la nota. ¿Qué atributo hizo que él refrenara su mano de juicio? ¿Qué nos enseña esto acerca de la naturaleza de Dios? No sé si hay alguien que quiera dar un comentario sobre eso. Gracias, Mili, por la observación. El Señor es paciente. Un poquito más duro. Yo creo que el Señor es paciente, lento para la ira y grande en misericordia. Que esa es su naturaleza, es paciente. Eso fue lo que lo frenó a no pasar el juicio sobre la humanidad. ¿Eso es un qué? Un atributo del Señor. La paciencia. La paciencia. ¿Ves que qué bonito es esto de que estamos aprendiendo? Este libro nos ayuda a conocer cómo es Dios. Realmente. Hoy estamos aprendiendo que Él es paciente. Su atributo, que Él es justo, que Él es justicia. Hermano. Sí, aquí en la primera pregunta, después de ese según Pedro 3:20, donde dice, ¿por qué Dios esperó tanto antes de juzgar el mundo en los días de Noé? Porque él era paciente, quería que la gente se arrepintiera. Quería salvar a su pueblo. Y tantos ¿Te años parece eso hoy? y le dio muchos años para que se arrepintieran. Ya la esperanza de que su pueblo. En los tiempos de Noé, o sea, ¿cuánto duró Noé haciendo el arca? 120 años. Y él estuvo en su paciencia y su misericordia en todo momento, hasta que le dijo a Noé cierra las puertas del arca. Dio bastante. ¿Ah? No es decir 10 años, 12 años. O sea, le dio bastante Y tiempo. ahora, hablando de una manera figurativa, ¿cuál es el arca de Noé hoy en día? El arca de Noé, su iglesia. Está armando. Su iglesia. Su iglesia Su iglesia es el arca de Noé. A manera figurativa, ¿no? Entonces, Ajá. pero es así. ¿Por qué? Porque la gente, el pueblo de Dios se Llega. va salvando. Los que se van salvando. No es lo que, no es los que vienen deportivamente o simplemente porque vienen porque quiero cumplir con Dios. No, aquellos que se arrepienten, ponen la fe en Jesucristo y viven. Amén. Entran Exacto. al pacto de Dios, al pacto de Exacto. gracia. Y entonces entran al arca, por decirlo de alguna manera. Exacto. O sea, y estaba bien claro el mensaje. O sea, estamos llegando a su iglesia y lo estamos reconociendo como único y exclusivo Salvador de la vida eterna. Pero está el que va a llegar
y no es reconciliado con el Señor. Ese es el detalle. Y por eso hay que luchar. Pero nosotros no lo sabemos. Tenemos que llevar el mensaje constantemente a todos. ¿Bien? ¿Continuamos entonces? Sabemos cuál ha sido escogido por Dios. Exacto. No lo sabemos. Por eso tenemos que predicarle a todo el mundo. Y puede ser el último momento de su lecho. Si él tiene la reconciliación con el Señor, va a ser salvo. Pero su juicio lo va a tener también. ¿Bien? Josen. Nota, la palabra paciencia traduce el vocablo griego macrotumía. Macros, largo, tumos, pasión, indignación, arranque de ira, y denota longanimidad o resistencia. La palabra esperado. Traduce correctamente el verbo imperfecto griego. Dios esperaba que la gente se arrepintiera. De hecho, durante los 120 años que Noé construyó el arca, Dios soportó con gran paciencia la maldad de los hombres y les dio amplias oportunidades para que se arrepintieran. De lo que estábamos hablando nuevamente, o sea, la paciencia de nuestro Señor fue extendida durante mucho. Noé tuvo 120 años para Reconstruir el arca, para edificarla. pero era para darle Y a predicando la porque gente para que se dice, arrepintiera. ¿verdad? sí, y predicando porque dice que Noé, si leemos en el Nuevo Testamento, ahora no recuerdo dónde está, que era pregonero de justicia. Él era pregonero de justicia, o sea, que hablaba. Él tenía una misión y un mensaje importante. Y eso constantemente que él trabajaba en esa arca, el mensaje era el mismo. Arrepiéntanse. Porque lo que viene no era bueno. ¿Y qué cosa que el mismo mensaje que predicamos hoy? Así mismo es. Ese es el mismo mensaje. Es el mismo mensaje. O sea, y realmente esta clase de hoy es una clase cortita. Nos ha tomado tiempo porque todavía vamos por la página número 2. Pero realmente conociendo los atributos del Señor y lo que el Señor desea con nosotros, realmente podemos estar hablando hasta mañana. Creo que es el versículo ese, hermano, donde dice: Dios no retarda su promesa, sino que es paciente para que ninguno perezca. Es lo mismo cuando Noé. Dios está esperando que la gente se arrepienta. Sí. Bien. Ajá, ¿seguimos? Sí, adelante. Bien. Pues vamos entonces con el punto número 3, con Nuri. La paciencia o longanimidad de Dios es especialmente manifestada en la amabilidad que Él mostró en la nación de Israel. Un ejemplo poderoso de esta verdad se encuentra en los Salmos 78, 36 al 42. Lee el texto varias veces hasta que estés familiarizado con su contenido y después responde la siguiente pregunta. Según los versículos 36 a 37, ¿cómo respondió la nación de Israel al trato clemente de Dios con ellos? Yo puse, bueno, pues con su boca lo engañaban y con su lengua le mentían. Pues su corazón no era leal para con él, ni eran fieles a su pacto. Los israelitas fueron inestables en su amor y lealtad a Dios. Fueron muy desobedientes a la ley de Dios. Así mismo es. Como pueden ver, la paciencia, la bondad de Dios estaba todo el tiempo, pero lo engañaron con su boca, ¿verdad? Con su lengua mentían, no fueron fieles al pacto del Señor, pero el pacto del Señor sí fue fiel con ellos.
y los sacó, y los llevaba, a pesar de que ellos no fueron fieles al Señor. No lo obedecieron. Pero Dios hizo un pacto también con Moisés y le dijo que lo que él siguiera, porque él iba a estar con él, que él no lo iba a dar tampoco. ¿Ves? ¿Alguien quiere comentar alguna otra cosita? Pastor. Fíjate que hay una cosa de que hay personas, por eso yo siempre digo que la religión no salva a nadie. No. Puedes ser religioso, ¿verdad? Y vivir una vida, o sea, puedes ir todos los domingos a la iglesia, pero después el resto de la semana vivir contrario a lo que dice Dios en su palabra. O sea, eres un religioso. Está fuera de las normas de Dios. Puedes tener lo que sea en tu casa, puedes tener cuadros, puedes tener estatuas, puedes dar dinero, puedes ser muy bueno con las personas, pero eso no te salva. Absolutamente. Negativo. Lo único que te salva es Cristo. Amén. Y una vida realmente entregada a Él. Él es el que te salva, la fe en Jesucristo. La salvación es por gracia. Más nada, la gracia de Dios, lo hemos estudiado, es un favor, el favor inmerecido. Entonces, eso es importante. Entonces, a Dios no lo podemos engañar. Los israelitas, ¿verdad? Contestan. Ellos respondieron con engaño. Exacto. ¿Verdad? Todo lo contrario que el Señor esperaba de ellos. Exacto, pero al final ellos estaban porque los sacó de Egipto. Dios los sacó de Egipto, que eso era la perdición total, y ellos iban a ser destruidos. Cuando Dios destruyó a Egipto, si no los sacaba de allí, iban a ser destruidos también, y tuvo misericordia. Sobrecayó sobre todos ellos y los sacó, y hizo pacto con ellos. Y aún así ellos lo engañaron, violaron el pacto. ¿Bien? Pero entonces, esas personas, como dice el pastor, que son religiosas, no han sido salvas. No. No. O sea, porque el pastor nos ha enseñado que cuando uno es salvo, la salvación no se pierde. Correcto. ¿Sí? Pero cuando eres salvo. Que podemos cometer errores o pecar, pero no estamos practicando el pecado. Más cuando una persona no es salva, pues porque su testimonio lo muestra, ¿no? Correcto. Lo que hace. Porque sí, una cosa es ir a la iglesia y ayudar y es el servidor más atento, pero a la final Eso es muy delicado. con sus obras no está demostrando ser una persona salva, un hijo de Dios. Correcto. Correcto. 2 chocolates para Carolina, por favor. ¿Y cómo sabes si es salvo esa persona o no? Por su testimonio. Por su fruto. Porque el Espíritu Santo mora en esa persona y usted va a ver su fruto. Pero si viene a la iglesia y es todo lo contrario, vendría siendo parte de lo que hizo Israel. Porque está produciendo, como dice el pastor, piedra de tropiezo. Para otras personas. Porque sí, si una persona nueva viene y ve la actitud o la forma de ser de esta persona, sí, va a decir, esto no es así. Correcto. Exacto. Correcto. Adelante. Esto que está diciendo mi hermana, ¿verdad? A veces lo podemos pensar o tomar solamente dentro de la iglesia. Okay, pero si vemos la palabra iglesia, ¿verdad? Si vemos la palabra iglesia es el cuerpo de Cristo. Ajá. Aquellos que han sido regenerados, salvos. Okay. Ahora, en el cristianismo, entre creyentes, como cristianos, como comunistas, vamos a apartarle a Dios. De una manera u otra, con palabra, acción o pensamiento, ¿verdad? Ahora, recordemos esto, ¿verdad? Que hay muchos, no aquí adentro, voy a decir afuera en el mundo, universalmente, ¿verdad? Que se dicen iglesia. ¿Okay? Que dicen, yo soy cristiano, yo soy creyente. Usted le pregunta a alguien, dice, pues, ¿qué soy? ¿Okay? So, creo que ahí es donde podemos hacer una diferencia.
Que dentro del pueblo de Dios, del cristianismo, le vamos a faltar a Dios de una manera, pero ahora si lo voy a decir así, ¿verdad? Como en el catolicismo, ellos se dicen hermanos, ellos se dicen creyentes, ellos se dicen cristianos. El testigo de Jehová, ellos se dicen cristianos, ellos se dicen creyentes, se dicen hermanos. Toman la cena del Señor una vez al año. Y los de la fe católica lo hacen siempre tomando la hostia. Todas estas denominaciones, religiones se dicen hermanos. ¿Okay? Yo creo que hay un tiempo donde tenemos que separar y no de decir, la iglesia de Cristo verdadera se compone de aquellos que son regenerados, salvos, que por la gracia del Señor, esos son los creyentes y la iglesia que Dios conoce. Amén. Ahora sí, si el hermano fuera a una iglesia católica a predicar y él predicara como predica aquí, lo apedrean. Lo corren. Ahí lo cuelgan, le van a hacer algo, porque va a decir, si ustedes diciéndose cristianos, pero viven así, tienen las imágenes, ahí va a ser diferente. Pero eso a veces no necesitamos detenernos para poder como ver verdaderamente, porque en la iglesia, el cuerpo del Señor, sabemos, no solamente ahorita, sino desde antes, aún la iglesia primitiva, cómo le faltaba al Señor, a mí mucho, ¿verdad? Que Pablo tenía que corregirlos, son niños todavía, no han madurado, ¿verdad? He pensado yo eso también, porque a veces lo digo en general, ¿verdad? Pero en la iglesia del Señor, esa es la verdadera iglesia, aquel que ha sido creyente y que regenerado, que ha sido salvo, ¿verdad? Pero recordemos que hay mucho en el mundo que se dicen cristianos, hermanos creyentes, y entonces ahí eso es más fácil de poder, voy a decir así, identificar y decir, porque mire, aún familiares que tenemos que no son cristianos le van a decir a usted, si usted se enoja con él o con ella, ¿por qué te enojaste? Tú eres cristiano, no debes. Pero ¿cómo sabe él o cómo sabe ella? ¿Cómo comportarse el cristiano? Lo saben, pero no lo hacen. Y es lo mismo ahí. Y por eso es que en general el Señor sabe quién es la iglesia de Él. Él conoce quién es. Y no es todo aquel que se dice ser hermano o creyente. Por eso dice el Señor, yo te conozco. Y a otro le va a decir, yo nunca te conocí. En tu nombre echamos demonios, hicimos esto, yo nunca te conocí porque no era la iglesia del Señor. Correcto. Ahí es donde podemos ya más, ok. Pero aquí dentro de la iglesia, aquel que es creyente y cristiano, sí le faltamos al Señor. Pero no ponernos nosotros en ese sentido o punto, ¿verdad? De decir, a ver, que yo pueda, es como de una manera yo criticar a mi hermano, juzgarlo, condenarlo, ¿verdad? Porque nosotros vinimos a la iglesia, nosotros ayudamos, ¿verdad? A mí estoy hablando, ¿verdad? Pero pecamos, a veces le faltamos al Señor. Pero si lo hace afuera, entonces ya es más fácil de identificar y de, ok. A mí yo lo entendí mejor, porque hay mucho que se dice y no lo sé. La diferencia es que que nosotros no podemos juzgar. Nosotros no podemos juzgar. Y se conoce porque Dios sabe quién tiene el corazón de carne. Dios sabe quién tiene el corazón de carne y quién mantiene la fe puesta en Él. Esa es la diferencia. Cuando tú dices, hermano, no podemos juzgar, ¿en qué sentido lo dices? No podemos juzgar a nuestros propios hermanos que vengan a la iglesia, o sea, o tratarlos de manera indiferente. Bueno, la palabra del Señor dice que juzguemos con justo juicio. Sí, sí. Tú sabes, porque, sí. Por ejemplo, la disciplina de la iglesia no la podemos aplicar si no juzgamos. Exacto, sí, pero debe ser así mismo. Si juzga, tiene que ser con amor. O sea, yo entiendo, el hermano se refiere a no decir, ay, mire, si ve como un hermano,
No. Si juzga, tiene que ser con amor. Con amor, con justo juicio. O sea, vamos a hablar, mira, hermano, te veo de esta manera, te quiero en el amor de Cristo y no me gustaría verte de esa manera. ¿Qué puedo ayudarte? ¿Qué puedo hacer por ti? El apoyo como hermano para que esa persona se enderece y siga en los caminos del Señor correctamente. Pero como dije, Dios los conoce por su corazón. Hay algo muy importante que tenemos que ver, hermanos, hablando en línea de lo que estaba diciendo el hermano Daniel. Y es dentro de la iglesia aún donde nosotros nos movemos, esta iglesia. Y hablando en todas las iglesias en general, que son las iglesias verdaderas, ¿no? Hay una iglesia, está la iglesia visible y la invisible. ¿Qué quiero decir con esto? La iglesia visible es la que todo el mundo puede ver aquí, ¿verdad? Uh-huh. Y dicen, están los hermanos de la iglesia Tiempo con Dios allá. Es esa iglesia, ¿verdad? Parece que todos son cristianos. Y puede haber gente que, tú sabes, haga aquí obras como cristiano y todo. Pero realmente dentro de su corazón, o sea, no ha sido uno de los elegidos de Dios. ¿Okay? Entonces es la iglesia visible. La iglesia invisible es la que Dios ve. Dios sabe quién es realmente, porque Él sabe quién realmente es su hijo. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Hay veces que viene una persona a la iglesia y hay una persona que está ayudando, hasta es líder en la iglesia, pero a veces lo ven haciendo algo que está mal a esa persona o le hizo algo mal fuera de la iglesia y todo, y dice, pero esta persona que está allá recoge la ofrenda en la iglesia y es cristiano, y mira cómo me trató y cómo fue, ¿verdad? Entonces se confunde la persona y realmente no era cristiano. Y de repente el pastor se le escapó, nadie le dijo. Por eso es lo importante de la disciplina en la iglesia. ¿Por qué? Porque eso llega a los oídos del pastor y dice, hermano, mire, venga acá un momentito, ¿qué está pasando con él? Mire lo que le hiciste a esta persona. ¿Sí me explico lo que quiero decir? Entonces es importante eso. Entonces Dios ve esa iglesia invisible, que son los verdaderos hijos de Dios. Y no estamos hablando de perfección, sino lo que hemos hablado, lo que estaba hablando Carolina. Exacto. De atraparlos y traerlos, no Exacto. ser piedra de tropiezo para ellos. Como dicen en la carta primera de Juan, el que practica el pecado es del diablo, capítulo 3, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pero después sigue diciendo, el que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios, fíjate que dice no practica, el que es nacido de Dios. La simiente de Dios es que el Espíritu Santo, la presencia de Dios en él, no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Ve? Ahora, quiere decir, no es que no peque, sino que cuando peca le duele pecar. Exacto. Hace algo así de lo que estábamos hablando a otra persona, rápido va y le pide perdón a esa persona, me equivoqué. Si ofendió a la iglesia, pide perdón rápido a la iglesia, a los hermanos. Rápido. Ese es el Hijo de Dios. Pero el que no le importa nada. Y si está en esa posición y se da cuenta, tienes que bajarlo de esa posición. Porque hace daño a la iglesia. Primeramente deshonra el nombre del Señor. Segundo, hace daño a la iglesia también. Y desprestigia a la iglesia también, que es de Cristo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y movernos lento. Cada vez que vamos a alguien a ponerlo en alguna posición, hay que moverse lento hacia eso. Eso es muy importante y aún no nacido de Dios, somos hijos de Dios, tenemos arrepentimiento genuino, el Espíritu Santo mora sobre nosotros y nos duele pecar también. Cometemos una falta, nos duele pecar. Y lo importante es reconocerlo y pedir perdón. Eso es muy importante. Pero
estamos ahí porque Dios nos eligió desde el vientre de nuestra madre. Fuimos elegidos. Estamos ya. Sí. Bueno, cortamos ahí. Sí, vamos a darlo aquí para la próxima clase porque vamos a orar y vamos a... Realmente, pues, le damos las gracias a todos los que están aquí presentes en esta noche. Le damos las gracias también a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales. El tema es muy importante, es la paciencia de Dios, la misericordia de Dios, los atributos de nuestro Señor, son muy importantes para poder conocer quién es nuestro Padre realmente, lo que Él desea, su propósito y lo que Él quiere que nosotros llevemos el mensaje a diferentes posiciones. Y no importa, como dije en un principio, si somos blancos, negros, de rojo o azul, violeta, el mensaje para todos es el mismo. Y es su pueblo, su iglesia. Bien. Hasta la próxima sección. En la clase realmente nos tomó 2 páginas y no terminamos la clase y era cortita. Sí, terminamos la semana que viene. Dios les bendiga.